¿Qué tal? Mi nombre es Agente La Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde hablamos sobre muchísimas cosas que están en mi cabeza y que después de darles unas buenas pasadas, pues ya los puedo compartir con ustedes para tener un diálogo, ¿no? El día de hoy quise platicar sobre esta situación que ya lleva pues algunos días, que fue tema de discusión en Twitter y también en Facebook y posiblemente muchas conversaciones con amigos y familia, ¿no? Sobre la persona que es, en primer lugar, que fue expuesta porque grabaron un video sin su consentimiento posiblemente en una clase donde comenta que pues no la están nombrando con el pronombre que esa persona quisiera, ¿no? Un compañero se equivoca, le dice compañera y ella responde que pues que se nombre como compañera, ¿no? Haciendo referencia a que no se identifica como compañera en lo femenino y que tampoco se identifica como masculino, ¿no? Como compañero, sino una persona no binaria. Entonces, por eso el pronombre con el que se identifican las personas no binarias, pues es utilizar la E, ¿no? Compañere. Y pues se graba, se publica en redes sociales, en un TikTok me parece, y pues genera un montón de controversia, un montón de discusión, un montón de cosas, que en primer lugar, y voy a contradecir después lo que voy a decir, pero en primer lugar, qué bueno que haya esta discusión, pero, y lo que me voy a contradecir, y con esto es lo primero que quiero empezar a hablar sobre esto es, a pesar de que qué bueno que se hable sobre este tema y que este video provocó un montón de discusiones, no está chido porque es a costa de una situación de incomodidad hacia esta persona, ¿no? Y creo que eso ya le quita la validez a cualquier discusión y a cualquier comentario, a cualquier cosa. Si una situación que experimentas implica que la otra persona la pase mal, creo que es algo que tenemos que revisar, ¿no? Y entonces ni siquiera buscar lo positivo de que se discutió y podemos llegar a ciertas conclusiones, ni siquiera eso que es positivo me parece que está chido, porque fue a costa del sufrimiento o de un mal rato que pasó la persona, ¿no? El compañere o ella compañere, pues se ve que rompe en llanto y se sale de la videoconferencia, ¿no? Entonces, evidentemente no estaba pasando bien, ¿no? Y aquí no entra la discusión de que es una tontería, es una cosa muy simple. Aquí no entra estas cosas, ¿vale? Si alguien está pasando mal, o sea, ya es motivo suficiente el verla que la está pasando mal para cambiar la discusión hacia otra cosa, ¿no? La discusión tuvo que haber sido, o nuestro comportamiento tuvo que haber sido desde la empatía, desde el cariño, desde el apapacho, desde, no sé, cuando alguien está vulnerable, lo que tiene que hacer es abrazarlo, ¿no? Acobijarlo, acompañarlo. Y ya después vemos si fue divertido o no, no sé, me recuerda mucho cuando, como en algún escenario donde los niños se caen y primero nos reímos y ya que vemos que el niño se levanta y también se empieza a reír, pues seguimos riéndonos, ¿no? Pero cuando vemos que el niño no se levanta y empieza a llorar, no seguimos riendo, sino que vamos, lo levantamos, le damos apapacho, le damos algo para que deje de llorar, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso debe ser la dinámica que debemos de tener, ¿no? Si algo, aunque nos parezca gracioso, vemos que está llevando al sufrimiento de una persona, creo que se rompe la burla, se rompe cualquier cosa, incluso lo positivo como la discusión. Y el papel que debemos haber tenido es de acompañar, de apapachar, de dar gesto de solidaridad, ¿no? Cosa que muy pocas personas lo hicieron, ¿no? La mayoría estaba en teorizar sobre esto, en complejizar la situación, que está chido pues, pero debíamos haber partido de la idea de que
esta persona la estaba pasando mal y lo primero que debía haber recibido de nosotros, que lo vimos, es palabras de consuelo, de comprensión, de empatía, de cariño, ¿no? Entonces, a esta persona, no sé que no va a escuchar esto, pues, pero te deseo que la estés pasando muy bien. Espero que puedas recuperarte de este mal momento y, y pues no sé, la mejor de la vibra, lo mejor de los buenos deseos para que pronto puedas estar chido y puedas seguir continuando con tus estudios y, y lo mejor, pues, lo mejor para ti, ¿no? Entonces, creo que cuando vemos la fragilidad, lo que tenemos que hacer es cubrir, proteger, acompañar, como inercia, ¿no? Como el primer gesto. Cosa que no pasó, cosa que lo que provocó fue burla, en el peor de los casos, y en el mejor de los casos, pues hubo esta discusión chida, ¿no? Que me parece muy interesante la discusión. Quiero partir con esto para dejar claro la posición de que lo primero que debimos haber hecho fue apapachar. Y pues por esto digo que te mando un abrazo y espero que pronto puedas estar bien. Y ya después, y ahora sí podemos hablar sobre otras cosas, ¿no? Que pues no solamente quiero hablar sobre esto de la empatía, sino que también quiero hablar sobre pues lo que implica el lenguaje, ¿no? Que creo que es, no sé, lo que he estado pensando últimamente. Facebook tiene una cosa que, no sé cómo, me llega una notificación cada día de que tengo recuerdos de lo que estaba haciendo en los años pasados. Y me meto a verlos y hay veces que encuentro cosas muy interesantes. Y justamente en estos días me llegó un recuerdo donde yo me estaba burlando sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? De hace algunos años. Y sí, lo admito, la verdad es que me burlaba y hacía comentarios que no abonaban nada más que a la burla, ¿no? La verdad es que no me siento avergonzado por eso porque, pues, era el ángel de aquel tiempo, ¿no? Que no entendía muchas cosas, que no había vivido ciertas cosas, que no había ido a terapia, que no había hecho ciertas cosas, ¿no? Entonces, sentir vergüenza y sentir culpa y sentir algo contra ese ángel del pasado, pues me parece un poco agresivo y la verdad es que con todo lo que estaba viviendo, pobre ángel, ¿no? De la prepa y de la uni, ¿no? Entonces, también un abrazo y un apapacho para ese ángel del pasado. Todo va a estar bien. Por lo menos vamos a intentar que todo esté bien, ¿no? Pero me gustó ese ejercicio para darme cuenta de que mi pensamiento ha cambiado, ¿no? Mi pensamiento ha evolucionado y antes tenía esta opinión negativa y burlesca hacia el lenguaje, pero ahora tengo una visión distinta, ¿no? Y lo que me gusta, creo, es que esta visión distinta ha sido a través de leer, a través de escuchar, a través de compartir, a través de escuchar otras voces. Y siento, por ejemplo, que ahora tengo como un abanico de referentes teóricos, referentes de personas que admiro, de personas que reconozco, de personas que quiero, que han nutrido con sus saberes, con sus conocimientos, mi persona. Y entonces sí me siento como en una analogía, me siento como una planta como más, con más flores, ¿no? Y el ángel de ese tiempo, pues ahí estaba medio viviendo, ¿no? Pues un chavo de 20 años, pues evidentemente no sabía mucho de la vida, ¿no? Entonces, y me da consuelo y me da satisfacción decir, bueno, pues estoy avanzando y estoy aprendiendo más cosas, ¿no? Ojalá que en otros 5 años sepa más y tenga una visión más amplia de las cosas y mis interpretaciones sean un poco menos sesgadas o por lo menos tener claridad de mis interpretaciones, ¿no? Entonces eso me da cierta confianza y decir, bueno, creo que lo estoy haciendo un poco bien, ¿no? Aunque también es muy sesgado decir eso de mi propio pensamiento, ¿no? Pero sí creo que este pensamiento que ahora tengo, que he construido, no lo he construido solo, sino es
una construcción social con personas que quiero mucho, personas que admiro mucho, y eso me gusta mucho y por eso creo que lo puedo presumir, porque no es un asunto mío narcisista, sino es un asunto, es un corpus de conocimiento de las personas que más quiero, de las personas que más admiro, que nos hemos sentado en esta mesa, platicado, teorizado, llorado, nos hemos reído a carcajadas, y todo eso ha brindado pues un montón de cosas en mí, y yo también, y creo que en esas otras personas que está muy chido, ¿no? Entonces, eso me gustó ese ejercicio de ver las notificaciones pasadas, ¿no? Y pues me di cuenta de que ha cambiado mucho mi pensamiento y que ahora tengo una visión distinta sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Lo primero que tengo que decir sobre esto es que todas las luchas, los problemas, todos los conflictos, todos los activismos legítimos, son válidos, son importantes, pero abajo de todos ellos, la raíz de todos ellos es el lenguaje. El lenguaje es el problema principal, es la lucha principal. ¿Sí? Y eso explica todo. Estaba escuchando una conferencia de Rita Segato, una argentina que desde que hace poco la conocí, la verdad es que he consumido muchísimo de su pensamiento y me ha volado la cabeza, y dice algo bien interesante. Antes de poder generar todas las revoluciones, todas las independencias, todas las luchas, tenemos que nombrarlas, tenemos que decirlas. Y eso permite la concretación de esa lucha o de ese activismo, de esa independencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, alguien nombró la independencia de México antes de que sucediera, ¿sí? Entonces, el proceso de independencia duró 10 años, la lucha de independencia, la guerra de independencia, el conflicto bélico duró 10 años, pero el proceso de idear, de imaginar y de nombrar la independencia política o independencia territorial de México se construyó primero, ¿sí? En estas reuniones de conspiración de estas personas, que no creo que hayan sido las únicas, bueno, a lo largo de toda América Latina hubo muchas reuniones de conspiraciones, ¿no? Entonces, primero se habló y pareció posible a través del lenguaje la independencia de México, y después se concretó esa independencia. Entonces, la palabra precede a todo, el lenguaje precede a todo. Entonces, por eso es la lucha, por eso es justamente lo más importante de esta cosa que llamamos vida, ¿no? Y de esta cosa que llamamos estar en el mundo, porque todo lo demás es consecuencia del lenguaje, y por eso genera tanto conflicto. Algo que me pareció muy interesante de algo que dijo Yasnaya, que es una lingüista oaxaqueña, Mije Ayuk, que si no fuera tan importante, no causaría tanto conflicto, ¿sí? Si no fuera algo tan fundamental, no habría estas discusiones en televisión, en redes sociales, no habría tanta burla para deslegitimizar esto, ¿sí? Si fuera algo simple, no tendría sentido. Nadie hablaría de eso. Y me recuerda, por ejemplo, cuando en la primaria, fue cuando me tocó a mí, hablábamos con la F, ¿no? Ya estábamos hablando con la F, ¿no? Si Fisafa sabe que no me acuerdo, nunca supe. Y era una cosa de niños, era una cosa de ahí, y nadie nunca hizo nada al respecto, porque eso no tuvo relevancia y verdaderamente eso no afectaba nada. No es relevante, ¿no? Así como otras cosas que suceden
que no son relevantes, no generan nada. Si esto del lenguaje inclusivo genera tanto, es porque es importante y es porque es fundamental. Si no, pasaría desapercibido, ¿sí? Entonces, mueve mucho, mueve muchísimo. Presenta o incorpora en la realidad un discurso que no estaba. Y eso cambia las reglas del juego y eso cambia la estructura que entendemos del mundo. Entonces, por eso por eso es tan importante y por eso genera tanto conflicto, ¿sí? Si no, no tendríamos a un premio Nobel de literatura como Vargas Llosa riéndose y hablando y utilizando su poder como su estatus como premio Nobel para ridiculizar el lenguaje, ¿no? O sea, no tendría sentido. Si no fuera tan importante, la respuesta de él hubiera sido: no tengo ninguna opinión al respecto, ¿no? No me merece ninguna opinión al respecto. Si no fuera importante, esa hubiera sido su respuesta, ¿no? Pero como sí es fundamental y como ese lenguaje o esa reforma o esa transformación del lenguaje transgrede y genera otras posibilidades, por eso estás generando tanto miedo y tanto conflicto y el miedo se manifiesta en ridiculizar. Entonces, no me extraña, ahora que lo entiendo, que cause tanto conflicto. Por eso me parece que el lenguaje es la lucha. Y todo lo demás será por añadidura. Se tiene que nombrar primero y ya después se concretan las luchas, ¿no? Se tiene que imaginar, se tiene que en el lenguaje para después concretarse en la realidad, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Fabián Villegas que dice que toda lengua colonial encubre más realidades de las que explica. Al final, el lenguaje sirve para explicar y para entender el mundo y para ver el mundo y para estar en el mundo. Y la visión que tiene él es que la lengua colonial, el idioma colonial que se impone, lo que hace es esconder más realidades, esconder partes del mundo. Esconde más que las cosas que nos explica, que las cosas que nos muestra. El lenguaje es esta lámpara en medio de la noche que tiene poca capacidad, que tiene poca distancia de utilidad, y al momento que enfocamos una parte, hay otras partes que no podemos ver. O sea, el lenguaje nos permite entender una realidad, pero también nos limita a entender otras realidades. Por eso muchas personas dicen, pues es que lo que sirve es entender varios lenguajes, ¿no? Y para tener diferentes luces. Y las personas que son políglotas, pues creo que tienen una visión muy interesante del mundo. Por ejemplo, no es casualidad que una de las personas más brillantes y grandes de la literatura en el mundo sea Borges, que era políglota, ¿no? O sea, él era la manifestación, voy a decir una cosa bien exagerada, pero él era la encarnación del lenguaje. Borges era la encarnación del lenguaje. No tengo pruebas, bueno, algunas, pero tengo cero dudas. El lenguaje se hizo carne en Borges, ¿no? La única prueba que tengo es que él aprendió alemán solo. Eso es lo que me parece bien, bien loco, ¿no? Evidentemente, Borges estaba en un nivel muy, muy distinto que todos los humanos, ¿no? Y al momento de acceder a diferentes idiomas le permitió iluminar el mundo de diferentes lugares, y por eso su literatura es tan grande, ¿no? Pero uno que nomás tiene una lámpara, un idioma, y que en realidad ni siquiera es tan buena mi dominio del español, pues mi luz es así, ¿no?
y hay un montón de oscuridad. Entonces, una lengua colonial, una lengua que se ha impuesto sobre otro pueblo, encubre, o sea, oculta más cosas de las que nos ayuda a ver. Y, y, y durante todo este tiempo ha estado oculto un montón de cosas que no deberían haber estado ocultas. Hay una premisa feminista que me encanta que dice, lo que no se nombra no existe. Justamente es esto. Lo que no se nombra, lo que no se pone en la luz, pues no se ve. Entonces tenemos que nombrarlo, tenemos que darle luz para poder verlo y para saber que está ahí. Y durante mucho tiempo no se nombraba a las mujeres. Entonces no estaban. Y durante mucho tiempo no se nombraba a las personas que no se identifican como hombres o como mujeres, ¿no? Entonces hay que nombrarlas a esas personas. Y aún nos falta nombrar a un montón de otras cosas que están, pero que todavía no hemos podido ver. Porque estamos dedicados a usar una parte. ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo de la realidad? Porque no tenemos la capacidad de alumbrarlo. Una es un proceso natural, no natural, perdón, porque estoy siendo muy vargalloso. Es una evolución cultural que va avanzando de manera de inercia. El idioma, el lenguaje avanza por cierta inercia, pero también hay que meterle nitro y también hay que evitar las resistencias, que creo que está pasando ahorita. Hay una resistencia tremenda hacia esto, porque esas personas saben que al momento de alumbrar un poco más amplio o alumbrar otros lugares, vamos a encontrar cosas que no estaban y que a lo mejor no convenía. Sí no convenía que estuviera. Y al momento de darle luz y de saber que existen, eso que estaba oculto, pues va a tener que salir y presentarse ante el mundo y debemos entenderlo y debemos de aprender a habitar en el mundo, ¿no? Por ejemplo, a mí sí me cuesta un trabajo decirlo de manera más natural, al momento de hablarlo, utilizar pronombres distintos. Creo que cuando lo escribo soy un poco más consciente, pero cuando lo hablo me sale por inercia los pronombres normales, no normales, perdón, los pronombres masculino y femenino, y el pronombre para lo no binario me complica. Entonces, al momento de escribirlo como que soy un poco más consciente, pero todavía en el momento de hablarlo es un poco, se me sale. Pero es algo que se practica, no pasa nada. Y también otra cosa, para poder practicarlo tienes que estar en un entorno donde existan esas personas. Hace poco, la verdad, yo nunca lo había utilizado porque nunca había tenido como la necesidad de estar en un entorno donde hubiera una persona no binaria. Y hace poco una alumna de secundaria me mandó un mensaje, empezamos a platicar y ella empieza a hablar de otra persona y utiliza el pronombre ella, ¿no? Y pues a lo mejor yo pude haber continuado con los pronombres que comúnmente se utilizan, femenino y masculino, pero pues ahí me metí con el pronombre que ella estaba utilizando, ¿no? Entonces pues pude construir una conversación entendible, donde los dos nos comprendíamos y estaba claro lo que quería decir. Y ahí fue cuando me tuve como la necesidad directamente de utilizar este pronombre. Entonces me cuestioné, pues es que en el lugar donde me desenvuelvo no había tenido la necesidad de utilizar estos pronombres. Porque a lo mejor no conozco todavía a alguien que se haya posicionado como no binario y no han tenido necesidad de usarlo, ¿no? Pero pues eso también habla de un problema, de que
hay pocos espacios donde podamos interactuar de esta forma, todavía son como muy incipientes y ya quizás con el tiempo salga, haya más espacios donde podamos hablar de estas cosas. Entonces, a partir de esa conversación con esa alumna, creo que de manera más consciente comencé a hacerlo ya como con cierta intención. Entonces, iniciaba mis cursos y abría el espacio para poder... todo esto antes de que pasara lo del video de TikTok. Entonces iniciaba pues utilizando estos pronombres no binarios. Y la verdad es que no me cuesta nada, y la verdad es que se entiende completamente, y la verdad es que, o sea, incluso hasta pasa desapercibido. Seguramente los estudiantes dijeron, pues mira, qué interesante, ¿no? Qué bonito y ya. Pero, o sea, no causó nada en una generación mucho más joven, ¿no? Y donde causa conflicto es la generación más antigua. Entonces, por eso es importante nombrar las cosas, porque si no las nombramos no existen. Y si no las nombramos, pues hacemos como que no existen y pasan cosas feas. No sé, pienso en derechos humanos, en ciertos privilegios. Antes, yo por ejemplo no entendía por qué ciertas personas de la comunidad LGBTI, TTI más, no sé, perdón, se querían casar, ¿no? Yo pensaba, pues a ver, matrimonio es una institución tan prosaica, tan patriarcal, tan anticuada, que pues, ¿para qué se casan, no? Pero después alguien me decía, pues es que, güey, jurídicamente, civilmente, en lo civil, hay ciertos derechos y ciertos beneficios de casarse con una persona, ¿no? Que, por ejemplo, las personas heterosexuales tienen. Entonces, esos beneficios, o hay que ampliarlos para que cualquier persona lo pueda ejercer, o también hay que dárselos a otro tipo de uniones, ¿no? Por ejemplo, la pensión. Una persona en un matrimonio civil, te mueres trabajador y pues queda una pensión para tu pareja. Pues entonces las personas homosexuales, lesbianas, que no estaban casadas al civil, pues no, se morían y pues no había este beneficio, que pues es un beneficio que debemos de ejercer. Entonces, pues qué chido que en muchas partes del Estado mexicano ya puedan tener estas uniones para que puedan ejercer esos beneficios, y así otros. Algo que también creo que escuchaba, la verdad no estoy tan seguro, tengo que investigar más, pero ahorita, por ejemplo, creo que puedes juntar tus puntos del Infonavit con cualquier persona. Es algo que me parece muy interesante. Ya no necesitas estar forzosamente casado, sino que lo puedes hacer para cualquier persona. Y eso es justamente lo que se debe hacer. Si no nos podemos casar, si no podemos tener una unión civil que me da ciertos beneficios, pues esos beneficios hazlos para todo el mundo. No importa que no estemos casados, esta persona y yo somos hombres, no importa que estemos casados, somos mujeres, no importa que no estemos casados, pero pues danos la chance para juntar nuestros puntos del Infonavit y comprar una casa, ¿no? Y ya, pues al final, si no te pagamos, pues nos jodes a los dos. Y si ya nos separamos, pues la vendemos y cada quien se queda con la feria. No pasa nada. Al final tú terminas ganando, ¿no? La constructora y el gobierno. Entonces, ahí me parece como un gran avance. Si es cierto eso que escuché, que ya te puedes juntar para tu casa con cualquier otra persona, pues eso fue un avance que me parece muy, muy interesante, muy bueno, ¿no? Y si ahora hay más estados donde las personas del mismo sexo pueden tener esos beneficios al unirse en unión civil, pues qué chido, y que puedan tener servicios médicos, y que puedan tener pensiones, que puedan tener no sé, algo también muy importante es al momento de que estás en una enfermedad ya muy grave y alguien tiene que decidir por ti, pues si no estás casado, pues decidía tus papás, o no sé, no eras consciente, pues ahora que ya se pueden casar, hay esta unión civil, pues esa persona va a decidir sobre mi futuro en momentos de agonía. Que por ejemplo yo quisiera, de hecho lo he pensado,
yo le voy a decir a una persona que fue mi pareja que ella sea la persona que decida sobre mi vida, porque sé que mis papás, bueno, mi papá y mamá o mis hermanas van a tomar decisiones desde su corazoncito, ¿no? Y no va a ser racional y a lo mejor me van a tener ahí sufriendo un montón y yo no quiero eso. Entonces, estaba pensando decirle a esta persona, ¿sabes qué? Tú vas a ser la responsable de mi futuro. Entonces, si llego a pasar a una situación grave, me apagas y ya, porque sé que mi familia no lo va a hacer. Y creo que esas cosas se pueden llegar más, pues, son cosas que se hablan en una pareja. No sé, mi mamá nunca me va a pagar, ¿no? Ya lo hemos hablado y ella no, ella va a quererme tener aquí. Pues ya me estoy desviando mucho del tema, pero bueno, el chiste es que el lenguaje es lo más importante. Quien controla el lenguaje o quien cree que controla el lenguaje, porque no, es imposible controlar el lenguaje, porque es algo bien interesante porque funciona a nivel global e individual. El que cree que controla el lenguaje, pues tiene cierto poder. Y ese es el problema, que le están quitando cierto poder. Porque ahora la discusión sobre qué se debe nombrar y qué no está cambiando de lugares. Y están apareciendo nuevas agentes que están discutiendo sobre el lenguaje. Y qué chido. Al final, todo esto no es nada más que el puro lenguaje ejerciéndose. Todo esto que están viendo es un cuerpo decadente que solamente sirve para que el lenguaje funcione. Y eso está muy chido.